Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. En el momento que ustedes estén viendo este video, les envío un cordial saludo. Hoy vamos a ver un tema muy genial que se llama Principios Generales de la Ozonoterapia. Mi nombre es Edgar y continuemos. Primero vamos a pasar a las advertencias. Ahí le pueden dar clic en pausa para que ustedes puedan leerlas. Para no perder mucho tiempo, vamos a pasar a los tópicos, los temas principales que vamos a ver. Vamos a ver todos de manera muy general, muy práctico, para que se pueda entender cómo es que pues, ustedes, si están interesados en algún momento de aplicarlo, o bueno, si están interesados en algún otro momento de que se lo van a aplicar a ustedes. Entonces, si están interesados en tomar esta terapia, pues también es importante que entiendan un poco cómo es que funciona para que pues vislumbren un poco sus dudas, a pesar o considero yo que ya su médico tratante les va a dar información propiamente de esto. Entonces vamos a pasar a las tópicos o generalidades. Es la ozonoterapia como concepto. Generalidades: radiación ultravioleta, oxígeno, nitrógeno, formación de ozono y generadores de ozono, dosis y vías de administración de la ozonoterapia, contraindicaciones de la ozonoterapia. Ozonoterapia. Vamos a ver que la terapia natural consiste prácticamente en la aplicación de la molécula ozono. Entonces, es decir, la mezcla de ozono-oxígeno en cantidades pequeñas con el fin de restablecer la salud. Gracias a que el ozono tiene que tiene esa capacidad, si podamos decirlo, que es oxidante. Es decir, esta capacidad oxidante lo que va a hacer es que desencadene una respuesta adaptativa, pero no demasiado grande para que nuestro cuerpo pueda contrarrestar este estrés. Y entonces este estrés puede ser controlado por nosotros de acuerdo a las cantidades o de acuerdo a las cantidades que se lleguen a aplicar. Para entender todo esto tenemos que saber sobre la radiación, ¿no? Y la radiación ultravioleta, pues son los rayos del sol que llegan a la superficie del planeta, o sea, la capa de ozono, ondas de luz que tienen las siguientes funciones, ¿no? Generar la capa de ozono, que está ahí, que sirve para protección, para los rayos no afecten a las personas, pero en pequeñas cantidades, pues obviamente nos ayudan a que se produzca la vitamina D, esencial para la salud. Hay dos tipos de rayos, los UVA y los UVB, de 95 y un 5% respectivamente. Y ya en grandes cantidades, pues obviamente nos llega a afectar. Pasemos al siguiente punto, que es el oxígeno. Muy bien, recordemos que el aire que respiramos está constituido o compuesto por 78% de hidrógeno y 21% de oxígeno y de otros componentes como vapor de agua, dióxido de carbono, pues es un gas incoloro e insaboro que se puede condensar en un líquido. Hay que tener algo en claro, antes de decir más cosas, y es que una cosa es el oxígeno como elemento y otra cosa el dioxígeno, que es la molécula comúnmente llamada oxígeno. Aquí vemos un poco su formación o su doble enlace. Y pues obviamente que este oxígeno en grandes cantidades pues puede llegar a ser perjudicial ya que tiene un efecto oxidante. Entonces también mucha cantidad de oxígeno puede llegar a ser perjudicial. El nitrógeno. Propiamente el nitrógeno representa o como representa la mayor cantidad en el aire, tenemos que hablar de él. El nitrógeno como elemento tiene un número atómico 7 y como molécula en el aire pues se encuentra como dinitrógeno o N2. Por tanto, vamos a llamarle nitrógeno molecular. A grandes dosis puede ser perjudicial ya que puede desplazar al oxígeno. De ahí, pues obviamente que pues si hay grandes cantidades, pues lo desplaza. Muy bien. Ahora, si al nitrógeno lo sometemos, digamos, a cargas, como en una, propiamente como en la máquina de ozono, lo sometemos a cargas, en rayos, vamos a ver que se puede disociar en algo que se llama óxido nitroso. Y por lo tanto, eso es perjudicial y no podría ser utilizado como terapéutico. Entonces, puede ahí la razón cuál se tiene que usar oxígeno de grado médico y no como tal el aire que respiramos por la gran cantidad de nitrógeno que llega a tener.
Excelente. Todo se va entendiendo, espero que sí. Son conceptos muy fácil y si voy muy rápido pueden darle en velocidad del video o pueden pausarlo para volver a ver alguna cuestión. Si ya tenemos estos conceptos, podemos pasar a ver cómo es que se forma ahora sí el ozono. Ajá. Y pues ya hablamos un poco de ellos en la primera diapositiva, que gracias a la radiación ultravioleta, pero vamos a ir anudando un poquito más para que se entienda un poquito mejor y se entienda un poquito mejor sobre lo de la cuestión de el generador de ozono, la máquina de ozono, ¿sí? Entonces, vamos a dividir esto en dos, una formación superior y otra terrestre, ¿sí? En la superior, una de las formas es por medio de la radiación que divide el oxígeno o dioxígeno y pues obviamente esta radiación pues es gracias a la radiación ultravioleta, y pues obviamente un oxígeno se libera, busca dónde meterse o dónde se va a parear y por lo tanto forma el ozono, porque tenemos este oxígeno que es O2 más otro oxígeno que se disoció gracias a esta radiación, Y también tenemos otra forma por una corriente eléctrica, entonces una corriente eléctrica puede aparecer, una tormenta como lo quieran decir, y disocia igualmente. Esto representa cómo es que el generador de ozono hace eso. Entonces son como corrientes eléctricas, entonces prácticamente empieza a disociar la molécula y genera el ozono. Y otra es la que produce el hombre. Y pues generalmente es contaminante, reacciona con los rayos ultravioleta, la luz solar a nivel de la troposfera, generando una reacción fotoquímica. Entonces este es el que genera parte del efecto invernadero. Muy bien, pasamos al ozono como molécula, ¿vale? Aquí, pues ya vimos que es un gas incoloro, olor como acre metálico y muy inestable. Entre menos el tiempo que dentro de lo que sacamos de la máquina y que lo vamos a usar o aplicar, menos será la pérdida. Es decir, si yo, por ejemplo, prendo la máquina, pongo mi jeringa o donde vaya a poner propiamente el ozono y me tardo demasiado, pues obviamente va a haber una pérdida mucho más. Y generalmente se pierde a temperaturas ambientales a cada grado superior a 24 grados centígrados, que corresponde al 80% de la concentración inicial. Y bajará cada grado 10%. Donde hasta 30 grados centígrados puede representar solo un 20%, es decir, si estamos a 30 grados y todo eso y nos tardamos demasiado, pues puede representar solamente el 20% de ozono. Entonces hay que tener mucho cuidado donde vamos a aplicar, que no haya mucho calor, que no vamos a poner el aire acondicionado, que no nos vayamos a tardar. Entonces todo eso puede influir. Entonces la mezcla de ozono-oxígeno que se pretende mantener constante es del 5% de ozono como tope y 99% de oxígeno, el llamado ozono médico. Muy bien, vamos a pasar aquí a las partes del equipo de ozonoterapia. La mayoría comparte características iguales, algunas más, algunos menos, pero hay que tener en cuenta que todo es parte de ello. Algunos tienen materiales diferentes, tiene una tabla de concentraciones que pueden ir que pueden ir con diferentes concentraciones. Ahorita vamos a ver una tabla para que más o menos se vayan guiando. A lo mejor algunos de sus equipos tienen una tabla diferente, otra parecida. Entonces ahí van y ustedes pueden ir, digamos, comparando con esto. Entonces tenemos la tabla de concentraciones, que generalmente siempre está arriba, el encendido apagado, el detrusor, también ahí donde nosotros podemos poner, digamos, el ozono que no vamos a utilizar para que sea eliminado y ya no pueda ser perjudicial. Los botones de niveles, encendido y apagado, o de niveles, que algunos pueden tener encendido, apagado y aquí mismo los niveles, o tienen botones de niveles, o el encendido apagado, tienen también las salidas del ozono y algunos tienen display y algunos no.
tienen. Ajá. Por ejemplo, algunos tienen nivel, por ejemplo, level 1, 2, 3, etcétera. Algunos tienen M1, M2, M3. Y pues esto ya están dado por los botones. Ya de ahí nos van a dar la cantidad de ozono que nos van a brindar. Muy bien. Y prácticamente esas es todas las características de la máquina de ozono. Entonces, algunas son diferentes. Aquí traté de poner un poquito de todas las que se han manejado, pero cada una puede tener alguna cuestión diferente. Muy bien. ¿Cómo funciona un equipo de ozono? Muy bien, vamos a pasar a eso. Para entender cómo es que funciona el equipo, ya una vez visto lo anterior, ya podemos inferir todo, ¿verdad? Entonces ya podemos decir en nuestra mente cómo es que funciona. Si quieren poner pausa, pueden ponerle pausa y reflexionar un poco cómo es que creen o cómo ustedes creen que funciona. Muy bien, espero que hayan reflexionado y si sí, espero que sí hayan llegado a la conclusión. Entonces, si es así, pues se ve que sí pusieron atención. Pues como lo acabamos de decir, o en los otros temas, pues funcionan porque como vimos se forma cómo es que se forma el ozono, ¿no? A partir de rayos ultravioletas y por electricidad. Entonces el equipo lo que hace es poner el oxígeno a mayor de ¿cuánto? De 4000 voltios. Ajá. Y pasa lo mismo que ya hemos visto, que dijimos que se disocia la molécula y se forma el ozono, o sea, se disocia el O2, hay un O que solamente que se disocia, sale y se tiene que aparear con otro, se aparea con otro O2 y forma el O3, que es el ozono. Ajá, en términos generales es eso, no nos interesa más, porque ya eso ya es meternos en temas un poquito más complicados. Y como hemos dicho, tiene que ser químicamente puro el oxígeno que se llegue a utilizar para este tipo de equipos. Entonces, por eso tenemos que utilizar un oxígeno químicamente puro a un 99.5% para que no se generen ¿qué? Nitritos, ajá, para que no se disocie ¿qué? El nitrógeno, como lo vimos anteriormente. Ajá, o óxidos nitrosos, que cuando sale del equipo tenemos una mezcla propiamente ya bien de ozono-oxígeno de un 99% de oxígeno y 5% de ozono, o sea, ya prácticamente pues es lo que ya habíamos mencionado. Y propiamente los niveles, como se vio anteriormente, pueden venir arriba de su equipo. Algunas máquinas llevan hasta 100 microgramos, algunos llegan hasta 120 y algunos tienen más altos. Ahí va a depender de cómo para qué se quiere. Algunos se utilizan para generar aceite, otros para agua ozonizada, entonces va cambiando. Muy bien, vamos a ver el flujo del ozono. Ajá. Muy bien. Disculpen si hay un poco de ruido, pero es que estoy un poco directamente hacia la cama. Muy bien. Muy bien. Aquí, por ejemplo, les puse primero unas imágenes de cómo es que se ve en su tanque de oxígeno. Entonces, cuando, de acuerdo a su tanque de oxígeno, pues ya podrán ir armando su equipo propiamente. ¿Ah? Bueno, vamos a pasar que entre más flujo de oxígeno, menos será el porciento de ozono. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Entre más flujo de ¿qué? De oxígeno, entonces cuando nosotros si vemos esta máquina, vemos que cuando hay un mayor flujo, ajá, menos será el ozono. Entonces, si aquí yo doy 1, o sea, 1 litro por 1 litro, en el nivel 1 de mi equipo me va a dar un 12.6, a diferencia del otro que me da litros por minuto, me da 2 y acá nivel me va a dar 1. Ajá, pero ¿qué pasa? Entre menos flujo, más concentración de ozono, es decir, 1.3, 1.32 avos, pues, o 0.03 me va a dar 60 o 100, o sea, mayor concentración. Ajá. Y eso es
parte fundamental. Entre menos flujo, menos gasto, pues obviamente menos o mayor cantidad de ozono será. Eso está muy entendible. Y aquí vemos las tablas. Aquí, por ejemplo, esto es lo que viene arriba de nuestro equipo. Y de aquí derivaremos cuánto vamos a tener. Si queremos 5 microgramos, queremos los 100, queremos 93, queremos 89.9, ya varía ya. Muy bien. Ok, vamos a ver qué representan las dosis medias, altas o bajas, para qué nos ayuda, en qué nos sirve, cuál es lo que queremos hacer y todo eso. Entonces, vamos a tener las dosis altas que se utilizan generalmente para úlceras, las dosis medias que son para el sistema inmunológico o un efecto antioxidante, las dosis bajas que es un inmunológico también y dosis muy bajas que es un estimulador vital. Vamos a ver ahora los métodos o cómo es que se aplican. Hay varios tipos y de ahí vamos a ver algunos en específico. Espero que, bueno, pueden pausar su video. Algunos los puse como difícil, medianamente difícil y fácil. Como les digo, este es un tema un poquito light para no aburrirlos tanto y para que se entienda un poquito de cómo es que es toda esta aplicación del ozono. Vamos a empezar desde arriba. Permítanme hacerle zoom a aquí una parte, ¿vale? Entonces dice, vamos a tener la intramuscular, volúmenes máximos de hasta 50 mililitros. Entonces esa casi prácticamente ya no se está utilizando mucho, más sin en cambio algunos todavía los llegan a utilizar. Tenemos la gran autohemoterapia, que llega a ser difícil, y se utilizan volúmenes no mayores a 100. Entonces, a 100 mililitros y unas concentraciones no mayores de 60 o 70. Aquí generalmente algunos ya en la práctica recomiendan máximo 50, depende de la vitalidad del paciente, entonces sí hay que tener cuidado. Y recuerden, como se les dijo al principio, siempre son dosis escalonadas, siempre de la dosis menor hasta la mayor. Aplicación intraarticular, concentraciones de 10 a 20 microgramos, volúmenes desde 1 mililitro hasta 20 mililitros dependiendo la zona, aplicación medianamente difícil y aplicación subcutánea no mayor a 100 mililitros por sesión, y obviamente se ocupa 1 a 2 mililitros a concentración de 5 a 10 microgramos. Algunas cuestiones solamente son usadas por expertos en un ambiente estéril que no se puede utilizar como tal en un consultorio convencional. Por ejemplo, la aplicación intraarterial, que es una técnica muy difícil y con volúmenes no mayores a 20 mililitros. Generalmente es muy raro que se llegue a aplicar esa, por eso está marcada en rojo. Por ejemplo, otras puede ser en la uretra de 50 a 100 mililitros, concentraciones de 10 a 25 microgramos y pues obviamente es una aplicación no muy recomendable, pero sí se llega a utilizar en ciertas cuestiones. Eso ya depende del criterio y la disponibilidad del paciente. Oftálmicas también están las óticas, puntos gatillo, en jabones, cremas, soluciones salinas ozonizadas, y es lo que le explicaba, entre mayor ahí se utilizan las cantidades más altas. Y aquí otra vez hago aceites ozonizados, geles, pues tenemos la pequeña autohemoterapia, ya también en desuso, pero algunas las llegan a utilizar. También tenemos insuflación rectal, que es la más utilizada, que son concentraciones de 20 a 40 microgramos y volúmenes de 100 a 200 mililitros. La intravenosa directa, que puede generar sensación de molestia torácica, como tos, entonces también ya no se utiliza mucho, algunos sí la llegan a utilizar, pero son 25 mililitros. Aplicación intravaginal, que son concentraciones de 20 a 40 microgramos por mililitro y volúmenes desde 1 a 2 pero ahí sí ya varía de acuerdo a las personas, ¿sí? O disponibilidad, porque también son métodos que muchas veces no son aceptados a la primera, sino a través de un grado de confianza con su médico.
El embolsado de 20 a 60 microgramos, volúmenes variables dependiendo la zona, y la insuflación directa, como ya les había mencionado, que ya no es tan recomendable. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Perdón, ya me quiero despedir y todavía no termino. Pasamos a la seguridad del ozono. Los había engañado. Muy bien, seguridad del ozono. Toda sustancia a dosis ponderables fuera del umbral terapéutico es dañino. Es decir, si yo en cierta cuestión donde mi límite es poner no mayor de 60 y pongo más, pues obviamente fuera de ese umbral tiende a ser dañino. Hay que seguir las dosis establecidas por investigadores o por investigaciones previas, por artículos, libros y algunos manuales. Hay algunos que llegan a estar en internet, pueden buscarlos y ahí se encuentran. A ciertas dosis, de acuerdo a la vía de administración, puede dar un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno nitrógeno y causar daño a lípidos y proteínas, ¿no? Por ese efecto oxidante que tiene. Si se pasa, pues obviamente las especies reactivas, pues obviamente pues aumentan también. Y vamos a pasar al último tema, no menos importante, el más que a algunos les lleva a dar como estas cuestiones, son las contraindicaciones. En quien no, pues obviamente anemias, embarazo, hipertiroidismo, síndrome de Wolff, Parkinson-White, espondilolistesis, insuficiencia cardíaca severa, no saber anatomía o principios básicos de la ozonoterapia, ineficacia en hernias calcificadas. Es en vez de, no es como tal una contraindicación, sino que a veces hay hernias ya calcificadas que ya el ozono pues no les llega a generar un beneficio, pero más sin en cambio pues es importante tener esta cuestión para evitar el gasto innecesario para algunas personas. Y sensibilidad al anticoagulante en caso de la autohemoterapia mayor. Y fuera de eso son todas las contraindicaciones. Algunos pueden ser o llegar a ser relativos, pero eso ya dependerá de la persona quien lo aplique. Muchas gracias por su atención, espero se la hayan pasado divertido, este tema haya sido de su beneficio, de su interés, y si les gustó denle like, suscribir, pueden escribir algún comentario, algo no entendieron, alguna aportación también, obviamente eso también es importante. Si están interesados en algún curso también pueden anotarlo, y si no pues están cordialmente invitados a darle like. Muchas gracias, hasta luego.